tardes, amigos del Grupo Mavesa, queridos clientes y usuarios que han encontrado en nuestra capacitación en línea una forma de conocer más sobre nuestros productos. Mi nombre es Iván Suárez, jefe de taller de maquinaria, quien en esta ocasión impartirá el curso de mantenimiento preventivo periódico para retroexcavadoras John Deere. ¿Sí? En estos momentos, como Grupo Mavesa, queremos extender nuestro apoyo a través de nuestros canales virtuales, donde podremos atender cualquier consulta técnica que ustedes posean. Agradeceré que nos dejen sus datos, números de contacto, para en una ocasión siguiente podernos conectar y responder cada una de sus dudas. Empezamos con el curso. ¿Qué es mantenimiento preventivo? El mantenimiento preventivo es un programa en el que el desgaste, la rotura y el cambio se anticipan. Se toman acciones correctivas continuas para asegurar la fiabilidad y el rendimiento del equipo. ¿Qué nos ayuda esto? Nos ayuda a reducir el tiempo de inactividad del equipo. En este punto nosotros podemos programar un mantenimiento correctivo de manera anticipada, podemos reducir los costos de mantenimiento correctivo como tal y mejorar la administración del inventario de piezas. Tenemos gran cantidad de puntos a favor al tener un mantenimiento preventivo periódico programado. Para ello, en este curso vamos a indicar ciertos tips y ciertas pautas para que ustedes puedan tomar en cuenta. ¿Cuál es el contenido de este curso? Vamos primero a ubicar la hoja de mantenimiento periódico en el manual del operador. ¿Qué actividades debemos realizar antes del mantenimiento o revisión del equipo? Actividades diarias que vamos a ejecutar, actividades que yo necesite realizarlas, no en un periodo adecuado o contemplado de tiempo, sino según la necesidad de mi máquina y el ambiente en el cual yo estoy trabajando. Y las actividades periódicas de mantenimiento preventivo cada 250 horas. Bien, como lo mencionamos hace un momento, vamos a ubicar nuestro manual del operador. Todas nuestras máquinas lo poseen. Si algunos de ustedes no cuentan con el manual del operador, por favor ayúdennos con sus datos, números de contacto y el chasis completo de su máquina para poder facilitarles un manual digital. Podríamos enviárselo tal vez el fragmento en la parte de mantenimiento para que ustedes puedan contar con esta información valiosa. ¿Qué debo hacer antes de una inspección? Siempre contemplar la seguridad o la integridad del operador o de la persona que esté a cargo del mantenimiento. Antes de empezar con una revisión o una inspección, yo debería depositar la pala frontal sobre el suelo y con el equipo apagado haría una inspección general del equipo. Me doy la vuelta en la parte delantera, reviso que no haya ningún inconveniente, igual por la parte posterior. Sí, pero principalmente debemos tener la seguridad de que el equipo esté en óptimas condiciones para que no nos genere algún accidente o algún imprevisto no programado. Dentro de las condiciones de mi equipo voy a encontrar adhesivos que me van a indicar peligro, advertencia o precaución. Cada uno de ellos tiene un significado de seguridad para evitar lesiones durante las inspecciones o las revisiones periódicas que yo realice en los equipos. Así también voy a tener la precaución, según mi necesidad, de tener el brazo excavador destrabado o trabado, según sea mi condición de revisión. Si yo voy a hacer una revisión de cilindros y cañerías, lo ideal es que el brazo esté destrabado y extendido, el cucharón depositado sobre el suelo, para tener una mejor visibilidad de los componentes superiores. De la misma manera, cuando yo voy a hacer un traslado del equipo, sea en cama baja o por sus propios medios, el brazo excavador debe estar trabado para que no se gire de un lado a otro y esto no me dañe o no genere daños en los cilindros de giro. Es muy común ver que los cilindros de giro tienen un daño prematuro y esto se da por el esfuerzo exagerado que yo genero al momento de trasladarme en el equipo, y el balanceo del brazo me va a generar el daño en los cilindros. Para evitar estas acciones, trabo mi brazo como se puede ver en la foto
y así yo aseguro una traslación segura. Con estos antecedentes vamos a partir con la revisión diaria o el mantenimiento cada 10 horas. Bien, en estas condiciones, con nuestro cucharón depositado sobre el suelo, vamos a revisar la parte delantera de la máquina, validando que no encontremos fugas, que no hayan mangueras rotas, que no hayan cilindros dañados, que no hayan cilindros con humedad de aceite, que no haya tampoco faltantes de abrazaderas, pernos caídos, en fin, que no me encuentre con sorpresas al momento de trabajar con mi máquina. De la misma manera voy a revisar la parte posterior del equipo. En este punto yo puedo revisar el cuerpo de válvulas posterior, que no exista humedad de aceite, que no haya fugas, que mis mangueras estén en buenas condiciones, que los cilindros no tengan ningún tipo de humedad, que mis mangueras estén ubicadas correctamente. En la operación diaria puedo encontrar que algún palo o fierro que esté dentro de mi excavación dañe mangueras o las empiece a lastimar. Es importante en estas revisiones poderlo descartar para no tener una pérdida de tiempo en la operación. Bien, para continuar con nuestra revisión diaria, vamos a ver el nivel de aceite hidráulico. Esto lo encontramos en la parte delantera derecha. Tenemos una mirilla, la cual nos va a indicar el nivel adecuado del aceite hidráulico. Su depósito de llenado está automáticamente superior a esta mirilla, que es de muy fácil acceso. Revisión del nivel de refrigerante del motor. Este es un procedimiento habitual y conocido por todos. La única recomendación, por favor amigos, háganlo con el motor frío, ya que si lo hacemos con un motor caliente o con temperatura de trabajo, podemos generar quemaduras en partes del cuerpo que realmente nos van a ser dolorosas. Traten por favor de no tener contacto con el fluido caliente para evitar lesiones. Revisión del nivel de aceite de motor. Así también ustedes tienen la costumbre de revisarlo diariamente. Es importante que esto se haga. ¿Cómo lo voy a realizar? Saco la bayoneta del motor, la limpio con un paño, puede ser blanco, que sea limpio para evitar impurezas o contaminación y poder validar el nivel del aceite. Si el aceite se encuentra en la posición ADD, significa que debo añadir aceite. Si el aceite se encuentra entre la posición ADD y full, quiere decir que está correcto. Es muy complicado que a la mitad del periodo de cambio de aceite este nivel siempre se mantenga en full. Por las condiciones normales de uso siempre se va a ir consumiendo aceite relacionado a cierta cantidad de combustible que yo use en mi máquina. En condiciones normales de funcionamiento voy a tener un consumo que al final del periodo me voy a dar cuenta y será significativo. Puede ser visible. Diariamente puede ser imperceptible realmente. Revisión de sedimentos y agua en los filtros de combustible y en el tanque. Aquí vamos a hacer una revisión de los vasos decantadores, veamos que no haya impurezas, que no haya agua, y de existirlo, por favor, drenemos. Vayamos limpiando los vasos decantadores continuamente para evitar daños en el sistema de inyección y principalmente en la bomba de inyección. Ustedes saben que este daño es costoso y para poderlo evitar, la mejor acción que yo puedo tomar es la limpieza de mi combustible. Entonces tratemos de que esta acción sea continua. Si mi combustible es muy sucio, lo puedo hacer 2 veces al día para mantener un fluido adecuado en la combustión. Revisión del nivel de aceite de la transmisión es otra de las actividades que yo debo realizar continuamente. Esta de aquí la voy a hacer con el motor encendido. Ojo con lo que digo, con el motor encendido, ya que el aceite ocupa, el convertidor de torque ocupa aceite.
entonces mi cavidad va a quedar con el nivel adecuado que debe marcar la bayoneta. Hay muchas teorías de cómo revisar. La correcta es con el motor encendido, mido el nivel de aceite de mi transmisión para evitar inconvenientes, ya que si yo lo mido con el motor apagado, puede que vea un sobrenivel, voy a sacar aceite de la transmisión y en la operación real me voy a encontrar con problemas. Máquinas que se traban, máquinas que se paran intempestivamente, condiciones de bloqueo de la máquina. Entonces, para evitar esto, siempre un fluido o un nivel adecuado del fluido de aceite de la transmisión. Algo habitual para todos nosotros es el engrase de la máquina, todos sus pivotes y articulaciones. Punto importante aquí, identificar cada punto de engrase para que éste sea dado mantenimiento y no se nos pase por alto. Eso debemos identificarlo tanto en la parte delantera, posterior y en estabilizadores, los puntos de engrase, para que no tengamos inconvenientes de desgaste de pivotes, de pines o de bocines en un desgaste prematuro. Si yo tengo una operación donde estoy excavando dentro de un río o hay mucha lluvia, tal vez este engrase debería hacerlo 2 veces al día. Todo depende de las condiciones de trabajo de mi máquina. Según estas condiciones, yo voy a empezar a hacer el engrase diario o 2 veces al día, según como yo lo requiera. Limpieza de cabina. Este es un punto en el cual yo felicito a todos nuestros clientes. Tenemos una grata experiencia cada vez que hacemos mantenimientos. Encontramos una cabina limpia, ordenada, en la cual este punto simplemente lo vamos a reforzar. Por favor, mantengan su cabina limpia, fuera de objetos que me limiten a mí el recorrido de los pedales. Esto me puede generar un inconveniente, tal vez un accidente, al bloquearme el recorrido de los frenos. Entonces es importante la limpieza de cabina y la visibilidad que yo tenga dentro de ella. Así que los vidrios también deben estar limpios y en lo posible evitar los polarizados. Eso me limita la visión. Bien, continuamos con los mantenimientos según se requiera. Esto de aquí, como lo mencioné al principio, no tienen una periodicidad estipulada dentro del manual. Esto yo lo voy a hacer según sea necesario, según sean las condiciones de trabajo de mi máquina. Si mi máquina me presenta condiciones agresivas en cuanto a clima, posiblemente tengo que hacerlas continuamente. Ahora, si tengo condiciones limpias, las voy reduciendo, hago los intervalos más prolongados, o si mis condiciones o mi combustible, el cual me están entregando a mí, es muy sucio, tendría que hacerlo con más frecuencia. Todo eso lo determina el operador, el dueño de la máquina o el residente de obra. Dentro de estas actividades tenemos la revisión de las baterías. Según la condición que yo tenga, puede que tenga baterías secas, libres de mantenimiento. Por ende, yo no voy a dar un mantenimiento periódico a este componente. Si tengo una batería que lleva ácido, tendría que revisar continuamente los niveles. Esto lo puedo hacer en un periodo de cada 500 horas, cada 250 horas, según como sea mi operación, según el clima también, si es muy frío. Entonces tengo que tener una revisión continua de la batería. Revisión de los neumáticos. Esto está asociado a lo que ya mencionamos, según mi campo de aplicación, según el terreno donde yo me voy a desplazar, está la revisión de los neumáticos. Yo considero que debería ser diaria, porque sin darme cuenta, al pasar sobre una superficie abrasiva o con filo, yo puedo cortar la banda de rodadura, y no solo la banda de rodadura, sino las caras laterales del neumático. Y esto me puede generar una explosión o bajarse de la llanta, el neumático como tal, y esto va a ser molesto para mí. Realmente creo que para todos se nos dificulta cambiar un neumático de esta magnitud. Lo ideal es hacer una revisión diaria y anticiparnos a un evento como este. Es preferible llevar una llantera que reparen ahí, que parchen el neumático, o cambiarlo con un tiempo favorable al de la vida útil para no tener estos inconvenientes. Dentro de mi manual vamos a encontrar una tabla que la estamos mostrando a continuación,
Esta es con las presiones del neumático según la marca y según el tamaño. Aquí ustedes esa tablita la pueden encontrar en su manual del operador sin ningún inconveniente. Tienen que visualizar el tamaño del neumático, la marca del neumático y por ende van a poder definir cuál es la presión adecuada para este funcionamiento. No es muy complicado la interpretación o la lectura. Por favor, los invito a que la lean, la revisen y si tienen dudas, por favor nos dejan saber. Aquí, asociado al tema de neumáticos, tenemos el torque de las ruedas. Si bien es cierto, es algo que no es usual realizarlo continuamente, sin embargo hay un procedimiento que sí les recomiendo que lo revisen. Cuando yo cambio un neumático o reparo un neumático y esto está asociado a sacar la llanta completa como tal, debo hacer una revisión de 3 días consecutivos del ajuste del neumático para saber si este mantiene su apriete adecuado y evitar inconvenientes a futuro, que pueden ser los daños en los espárragos, que el neumático llegue a salirse o daños en el aro, que me pueden generar costos adicionales que no los tengo programados. Básicamente está asociado a ese punto. Sí, en caso de que mi máquina sea cabinada, tengo que revisar los filtros de aire fresco y de aire acondicionado, los de recirculación, con el fin de evitar impurezas o obstrucción. Puede que encuentre obstrucción en el flujo de aire, entonces es ideal que estos filtros siempre los mantenga limpios. También está aquí directamente asociado a la salud del operador. Si yo tengo filtros sucios y prendo el aire acondicionado, lo más seguro es que contamine mi cabina con impurezas, con polvo, y esto va a generar o va a repercutir en la salud directa del operador. Entonces es importante mantener estos filtros limpios. Si necesitan cambio, por favor hagan el reemplazo de ambos, no solo uno, sino de los 2 filtros. Revisión de los filtros de aire del motor. Este punto importantísimo es la vida del motor en cuanto al sistema de aire se refiere. El primer filtro que yo voy a encontrar es el filtro primario, el grande. Este filtro me permite a mí darle un mantenimiento que estaría asociado a sopletearlo, limpiarlo como tal y volverlo a reutilizar. Sin embargo, si ya la saturación es excesiva o ya tiene un periodo de uso muy largo, sí les recomiendo reemplazarlo. No les podría dar una hora específica de cuándo cambiar este filtro. Esto está asociado directamente a su operación. Si su operación contiene o está con mucha polución, mucha tierra en el ambiente, el periodo de cambio debe ser corto. Sin embargo, si yo tengo un ambiente limpio, no hay mucha polución, no hay mucha tierra en el ambiente, lo que yo podría hacer es una limpieza continua, rutinaria, y alargar la vida útil del filtro. El filtro secundario, el pequeñito que podemos ver en la posición 3, ese filtro no está sujeto a mantenimiento, por favor. Ese filtro, una vez que está sucio, se satura, yo debo reemplazarlo, no lo limpio jamás. Es el último papel filtrante hacia mi motor. Y el cuidado principal de este es ese filtro. Entonces, por favor, ese filtro no le doy mantenimiento. Lo reemplazo cuando ya está sucio, lo veo saturado. Bien, un punto importante y para finalizar el mantenimiento según se requiera es la limpieza de los enfriadores. ¿Por qué lo digo importante? Porque en este caso suele confundirse la suciedad de los radiadores con daños en el equipo. Y lo único que yo tengo es una obstrucción del flujo de aire entre el ambiente y el motor. Como tal, ¿qué es lo que sucede? Que entre los radiadores primario y secundario existe una cavidad que se me llena de tierra, impurezas, hojas, lo cual me genera una pared que impide el flujo de aire. Al suceder esto, yo voy a tener problemas de sobretemperatura. Al tener sobretemperatura en el sistema hidráulico, transmisión o de mi motor, obviamente las condiciones de operación se me limitan a una operación de alto rendimiento, lo cual genera pérdidas para mí como dueño del equipo u operador. Entonces, este mantenimiento debe ser periódico. Ustedes marcan la pauta
de la periodicidad del mantenimiento y es muy sencillo. Lo que debo hacer es suspender la pala, dejar en la posición arriba, pongo la traba de los cilindros para asegurar mi actividad debajo de la pala como tal y extraigo la parrilla frontal sacando 4 pernos en el punto 1 que podemos fijarlo en la imagen de la izquierda. ¿Sí? Con eso yo ya tengo acceso directo a mis enfriadores y radiadores, puedo hacer una limpieza profunda de cada uno de ellos sin desmontarlos. Simplemente en esa posición puedo hacerlo con aire o agua según ustedes crean convenientes. Lo que sí no les recomiendo mucha presión para no dañar las aletas de los radiadores, sino más bien cuidarlos, darles una limpieza adecuada y mientras más frecuente sea, yo voy a mantener una mejor limpieza de estos conjuntos, porque si yo dejo pasar mucho tiempo, posiblemente ya me vea en la obligación de desmontarlos y enviarle a un especialista que haga esa limpieza profunda del enfriador como tal. Con esta actividad vamos a terminar la participación previa de las actividades según sean necesarias o según se requieran. A continuación vamos a partir con los mantenimientos programados y los mantenimientos básicamente correlativos cada 250 horas. Los mantenimientos preventivos cada 250 horas, esto ya no los tengo que hacer según yo lo crea convenientes o según mi ambiente, los tengo que hacer según cómo me dicta el manual. Aquí ya no queda abierto a un criterio, queda restringido a lo que me dice el manual del operador. Y una de las actividades principales que debo realizar cada 250 horas es el vaciado y el llenado del aceite de motor y el cambio del filtro de aceite de motor. En esta cavidad entran 3.4 galones, ¿sí? Y es importante en este punto tomar una muestra de aceite. Es la actividad que nosotros realizamos en cada mantenimiento de motor para poder analizar sus propiedades físicas, saber si el motor no tiene un desgaste anormal, ¿sí? Y poder llevar una trazabilidad de la vida útil de ese motor, lo cual me va a servir para poder certificar que mi motor está trabajando de manera adecuada y no me voy a encontrar con sorpresas. Junto a ello voy a hacer el cambio de los filtros de combustible. Aquí ya no solo hago la limpieza del vaso decantador, sino también cambio el... Es importante tener esta precaución al momento de yo hacer los mantenimientos. Sí les recomiendo que revisen todas las actividades que van a realizar previamente para que ustedes tengan el abastecimiento adecuado de filtros y lubricantes para no tener inconvenientes al momento de ejecutarlo. Dentro de las actividades de las 250 horas voy a hacer la revisión del nivel de aceite del eje posterior. ¿Sí? En el gráfico puedo ver el punto 1, que es mi tapón de llenado, el cual me sirve para ver el nivel de aceite. ¿Cómo determino que el nivel es el adecuado? Al sacar el tapón visualmente identifico que hay aceite, o por tacto puedo ver si el nivel está al ras del tapón, que sería un nivel adecuado de aceite. Dentro de estas actividades, ya lo mencionamos anteriormente, lo hacemos diario, pero también en este punto es la revisión o la comprobación del nivel de aceite de la transmisión. Recuerden este punto, tengo que medirlo con el motor encendido, ¿sí? Para que mi nivel o mi medición sea la correcta. La mayoría de nuestros equipos, al menos los que tenemos en nuestro mercado, hablemos así como tal, son 4x4. Al ser 4x4 voy a tener un eje delantero motriz, por ende este eje tiene aceite en las carcasas de los planetarios y en el eje completo como tal. Sin embargo, el eje tiene 3 cavidades de aceite. La cavidad del eje donde está el conjunto del diferencial, ¿sí? Y también las carcasas planetarias que están en las puntas del eje. Es también necesario revisar el nivel de las carcasas de los planetarios para evitar un sobrecalentamiento o daño de este conjunto. Ahí voy a tener un tapón único que es de vaciado y también de nivel o de llenado. Entonces aquí podemos identificar en la posición que estamos viendo en este momento
la posición ideal para poder ver el nivel adecuado de aceite. En el gráfico a continuación vamos a ver que aquí en el punto 1 tengo la mirilla o el tapón de llenado del eje, y que también me va a servir para poder determinar el nivel del eje, ¿sí? Como lo mencionamos hace un momento, es importante que este eje tenga el aceite o el nivel adecuado para evitar sobrecalentamientos o daño de los componentes. Dentro del conjunto del eje delantero del 4x4 tengo mi eje cardán, que es la conexión entre la transmisión y mi eje. Este va a tener un punto de engrase que le doy mantenimiento cada 250 horas, a diferencia del resto de puntos de engrase. Con estas actividades hemos terminado los mantenimientos preventivos periódicos cada 250 horas. Vamos a abrir una ventana para responder algunas preguntas que tengo aquí en el chat. Freddy Andrade me pregunta, ¿el engrase cada qué tiempo lo debo realizar? Freddy, te comento, el engrase lo deberías hacer diario. ¿Cuál es la forma de engrasar el equipo? El equipo, yo voy a identificar primero todos los puntos de engrase, y si mi actividad yo la hago como me dicta el manual, que es diaria, lo que tengo que hacer es conectar mi engrasadora y 1 o 2 bombeos máximo por cada punto de engrase para realizar una lubricación adecuada. Ahora, si mi aplicación en la excavación está asociada a trabajar bajo lluvia o en río, y voy a estar constantemente con el brazo sumergido, lo ideal es que lo hagas cada o 2 veces al día, ¿sí? Para garantizar una lubricación de los puntos de articulación del cucharón. No de toda la máquina, sino de la parte de la máquina que está asociada a sumergirse. Espero que haya quedado claro. Como lo mencionamos, es diario y según mi operación podría llegar a hasta 2 veces al día. Edison Paredes pregunta, ¿a las cuántas horas se cambian los fuel filter? Los filtros de combustible. Esto se hace cada 250 horas junto con el aceite del motor. Es importante que nosotros al momento de hacer el mantenimiento hagamos un mantenimiento completo. No es recomendable hacerlo por partes. Puede ser que alguien solo cambie el aceite y el filtro del aceite de motor y no cambie los filtros de combustible. Esto es errado. No debemos hacerlo. Debemos hacer un mantenimiento completo. No de esa manera, porque así puedo perder la trazabilidad de los componentes que yo he cambiado y me va a generar un retraso o una periodicidad muy elevada de los componentes. Entonces no es ideal. Es ideal llevar una pauta y un correcto ejecución de los componentes para ir avanzando de una manera adecuada, según como lo dicta el fabricante. ¿Sí? Espero que estas preguntas hayan quedado claras. Por favor, cualquier cosa o cualquier profundización de cada tema que ustedes tengan, me dejan sus datos de contacto para poder ir resolviendo las preguntas. Edison Paredes me pregunta, ¿los filtros de aceite hidráulico cada cuántas horas se los cambia? Los filtros de aceite hidráulico los vamos a cambiar cada 1000 horas. Edison, según como vayamos avanzando en el plan de mantenimiento periódico, vamos a tocar ese punto. Entonces te agradecería que por favor me regales unos minutos para llegar hasta el mantenimiento de las 1000 horas y poder profundizar tu pregunta. Sí, vamos a partir con los mantenimientos cada 500 horas. En estas actividades no quiero recomendar desde ya, y se los voy a recordar, son los mantenimientos acumulativos. ¿Qué quiere decir esto? Que los mantenimientos de 500 horas voy a sumarle las actividades que realizo cada 250 horas. Es decir, que lo complemento con mi mantenimiento anterior. Lo que voy a hacer en las 500 horas es todas las actividades del mantenimiento de 250 más las que voy a mencionar a continuación.
En este caso tenemos la revisión del conducto de aire, de admisión de aire. En este punto yo voy a sacar el tubo, voy a revisar que no haya obstrucción, que no haya gran cantidad de impurezas. Yo encuentro gran cantidad de impurezas en los tubos de admisión. Lo que estoy o puedo validar es que los filtros de aire no los estoy cambiando en un periodo adecuado y estoy permitiendo que muchas impurezas pasen hacia el tubo y por ende a la admisión. Entonces, este es una alerta, es un semáforo para mí indicarme que cómo estoy haciendo mi mantenimiento o con qué frecuencia debería cambiar los filtros de aire. Así también podría validar que no haya humedad de aceite. Si yo encuentro humedad de aceite en los tubos de admisión, posiblemente me esté encontrando con un turbo averiado o en malas condiciones, o que está empezando a dañarse. Y esto está asociado directamente a que los filtros de aire no me están filtrando el aire adecuadamente y me está dejando pasar impurezas. Esas impurezas chocan con los álabes del turbo y empiezan a generar un cabeceo, un desgaste, los bocinas se me empiezan a desgastar y a dañar. Por ahorrarme por un lado, empiezo a gastar mucho más fuerte por otro. Por favor, ese punto es importantísimo. Los filtros de aire debo cambiarlos a una periodicidad según mis condiciones de trabajo. Puede ser que me vea obligado a cambiarlo cada 100 horas porque mi ambiente es muy agresivo y al ser muy agresivo los filtros se saturan y debo hacer ese mantenimiento. Por favor, hagámoslo para no dañar un turbo o quitarle la vida útil al turbo. De la misma manera, un factor importante que va a dictaminar esto va a ser el análisis de aceite. En el análisis de aceite yo voy a determinar qué cantidad de tierra está pasando a la combustión y se está quedando en el aceite. Ahí voy a poder determinar esos parámetros en cada análisis. Dentro del mantenimiento de las 500 horas, yo tomo un muestreo ya no solo del aceite de motor, sino de todos los fluidos de la máquina. Es decir, aceite hidráulico, aceite de transmisión, aceite de ambos ejes, más el del motor. Tendría 5 pruebas o 5 análisis que realizar en cada mantenimiento de 500 horas. Dentro de las 500 horas también voy a hacer una limpieza del tubo del respiradero del cárter del motor. Este tubo me sirve a mí para que el motor pueda respirar libremente, pueda desfogar sus vapores, sus gases que se generan en la combustión. Por favor, este desfogue o tubo debe estar limpio para evitar que el motor empiece a dañar los retenedores o sellos que tengan, ¿sí? Podemos verlo como que muy fácil de hacerlo y sí, realmente es bastante fácil, pero es importante. Es importante mantenerlo limpio. Como este sale a la atmósfera, puede que se vaya llenando de lodo, de tierra, de impurezas y empiece a obstruir la salida. Este indicador también a mí me permite determinar si yo tengo un exceso de vapores de motor saliendo por el tubo del respiradero, quiere decir que tengo ya un motor que está próximo a ser reparado, que necesita ya una reparación. Eso también es un indicador importante para que ustedes puedan determinar las condiciones de su motor. Si es que ya tienen un horómetro tal vez pasado las 12.000, 15.000 horas, podrían notar gran cantidad de vapores saliendo por el tubo del respiradero. Bien, para continuar con el mantenimiento de 500 horas, yo voy a hacer el vaciado de agua y sedimentos del depósito o de mi tanque de combustible. Como nosotros sabemos, en nuestra normalidad es un diésel que no realmente es el más limpio y que al contrario nos encontramos con muchas impurezas, con agua. Por ende, yo debo tener un drenado de sedimentos y de agua del tanque. Puede ser, actualmente nosotros tenemos un tanque de plástico que me ayuda a que no haya una condensación. Sin embargo, puede que sí el combustible sea abastecido con agua e impurezas. Entonces, por eso se recomienda esta actividad. Si yo lo hago programado cada 500 horas, debería poner mi máquina en una posición inclinada hacia adelante para que todos los sedimentos recorran hacia adelante.
el momento de yo hacer el drenado, salgan todos estos sedimentos en su totalidad. Bien, como ustedes pueden ver, con esto hemos terminado la brecha del mantenimiento de 500 horas. Vamos a responder algunas preguntas que tenemos aquí. Miguel Armas pregunta, ¿qué dificultades tiene el motor si no se cambia el filtro principal de aire? Miguel, como lo mencionamos hace un momento, si yo no cambio los filtros de aire, lo que yo voy a hacer es permitir que entren impurezas hacia la admisión, que van a pasar por el turbo. Si las partículas son muy grandes, porque mis filtros ya están saturados o rotos, puede empezar a dañarlos a la vez del turbo o en sí el bocín del eje del turbo. Y al dañar el bocín, lo que voy a generar es un cabeceo en el turbo y voy a empezar a tener ya dificultades. Va a empezar a rozar la roseta con su cavidad o con su coraza y tengo ya un daño catastrófico del turbo que me tocaría reemplazarlo. Ese sería como que uno de los peores escenarios por no cambiar el filtro de aire, ¿sí? Dentro de eso también voy a tener contaminación en la combustión, por ende el aceite del motor se me va a ver contaminado. Voy a cortar la vida útil del aceite, va a perder sus propiedades físicas y su paquete de aditivos aceleradamente. Ya no me va a durar las 250 horas como debería hacerlo, sino que voy a reducir esa vida útil. Por ende, el desgaste del motor va a ser acelerado. Así también voy a tener partículas abrasivas dentro del motor que me va a generar un desgaste superior. Y ese respiradero que nosotros mencionábamos hace un momento, lo vas a ver con mayor cantidad de gases que expulsa por ese punto. Entonces, como les dije hace un momento, el cambiar o el ahorrarme el cambio del filtro de aire, lo que yo puedo generar es un costo bastante elevado en un mantenimiento correctivo de motor o de turbo. Miguel Aski me pregunta ¿qué tipo de grasa se usa? Nosotros usamos un tipo de grasa que obviamente nos recomienda John Deere, ¿sí? Esta grasa yo se las voy a mencionar al final de la diapositiva, les voy a presentar las características de nuestros lubricantes para que ustedes la puedan ver. Es conocida también por nosotros, entonces es importante que la puedan revisar. Les voy a enviar también, si ustedes gustan, pueden tomar una foto de ese slide que vamos a presentar al final de la presentación y ustedes podrán revisar cuáles son nuestros lubricantes y grasas a utilizar. Elvis Amagua me pregunta ¿qué grasa es recomendable en casos extremos de trabajo en lodo? Básicamente, ¿qué grasa podemos recomendar? Es una que sea resistente al agua. No tenemos una específica. Ustedes podrían ver una grasa que sea bastante resistente, y lo que sí les recomiendo es que aceleren la cantidad de veces que se engrase el equipo. Si yo voy a hacerlo diariamente y estoy sumergiendo en agua, eso se va a lavar, por ende la tendré que hacer cada dos veces al día. Es importante saber que en este periodo del engrase, ¿qué es lo que se me va a lavar? ¿Y qué es lo que se va a ir primero? Lo que se me va a ir primero es el exceso de grasa que sale entre el pin y el bocín. Eso es lo que se va a lavar y es lo que no me sirve a mí en realidad. Como les dije, 1 o 2 bombeadas de grasa en cada punto de engrase es suficiente. Para que llegue al extremo de lavarse la grasa, debería tener un día completo de trabajo dentro del agua, ¿sí? Así que si ustedes usan una grasa que sea resistente al agua, va a ser suficiente. No les podría mencionar otra marca más que la nuestra. Nuestra grasa es bastante buena, es poliuria, que es nuestra característica fundamental, que es bastante buena en ese rendimiento bajo exigencias en agua. Bien, continuamos con nuestro mantenimiento periódico cada 1000 horas. ¿Qué vamos a hacer en estas actividades? Vamos a realizar el vaciado y el llenado del aceite de la transmisión.
En esta cavidad entran 4 galones y así también vamos a sustituir el filtro de aceite de la transmisión. Me adelanto un poquito, aquí en estas actividades de 1000 horas las vamos a resumir como cambiar todos los filtros de la máquina. Hace un momento me preguntaron con qué frecuencia cambio los filtros hidráulicos. Pues bien, el filtro o la filtrería completa del equipo la debo hacer a las 1000 horas, salvo la del motor, que es cada 250 horas. Es un parámetro resumido. Sin embargo, ustedes al momento de leer las actividades detenidamente en sus casas, en su manual, van a poder determinar la periodicidad de cambio, que es la que yo se las estoy mostrando en este momento. Sí, como lo mencionamos, dentro de las actividades de las 1000 horas está el cambio de filtro del aceite hidráulico. Este está justo sobre el eje posterior. Es de muy fácil acceso, no tengo necesidad de suspender la máquina. Simplemente con la máquina estacionada puedo sacar ese filtro. Lo que sí les recomiendo es que cada mantenimiento lo traten de hacer con el equipo frío antes de la operación, para evitar quemaduras o un mal rato con este tipo de actividades. Sustitución del filtro del respiradero del depósito hidráulico. Este lo vamos a encontrar junto a la boca de llenado del tanque o del depósito hidráulico. ¿Qué es lo que me permite este filtro? Que los vapores que se generan dentro del tanque sean expulsados al ambiente. Y es un filtro unidireccional, no me permite que entren impurezas del ambiente hacia el tanque, lo que obviamente me va a ayudar a mí a evitar contaminación del fluido. De la misma manera, vamos a cambiar el filtro del respiradero del depósito de combustible. Su funcionamiento es igual o semejante al que acabamos de mencionar del respiradero del tanque del depósito hidráulico. Este me permite que los vapores generados del combustible salgan a la atmósfera y no presuricen el tanque, no generen algún inconveniente mayor dentro de esa cavidad. Realmente su reemplazo es muy sencillo, es un filtro pequeño que lo voy a encontrar junto al filtro Raccord. Es muy fácil de identificarlo, así que los invito a que tomen la experiencia al menos de revisarle dónde va, para que sepan en un futuro cuál deberían hacer el cambio. También en este punto vamos a revisar el fluido del refrigerante. Si bien es cierto, esto lo hago diariamente, dentro de las 1000 horas voy a tener la consideración de revisar el fluido como tal, ver la concentración. Si yo he tenido fugas o he tenido mantenimiento de ese conjunto, lo ideal es que siempre tenga la concentración ideal de refrigerante. Nuestro fabricante como tal ya nos envía el refrigerante listo para ponerlo en nuestro depósito. Una vez más, la recomendación, por favor, háganlo con el motor frío. Evitemos accidentes o quemaduras que podrían tener al revisar este componente. Poco usual, pero existe en el mercado, son las retroexcavadoras 4x2. Si yo tengo una retroexcavadora 4x2, tengo un eje delantero no motriz. Al tener este tipo de componentes, yo debo darle un mantenimiento al rodamiento de la punta del eje. Este es un mantenimiento conocido en el ámbito automotriz, es muy sencillo de realizarlo. Tengo que sacar la rueda, desarmar la punta del eje, limpiar la grasa existente, poner grasa nueva y armar nuevamente el conjunto. Realmente es una acción bastante sencilla, pero tenemos que tener la precaución adecuada para poder hacerlo con seguridad. Bien, dentro del mantenimiento de 1000 horas vamos a revisar la banda. Vamos a revisar la banda, no la vamos a cambiar. La banda, para yo determinar el cambio, la voy a hacer con la inspección que realice. Si mi banda está agrietada, está rota, está lascada o el tensor está muy flojo, yo ya debería cambiarlo, ¿sí? Pero en condiciones normales, en una inspección cada 1000 horas, yo me voy a dar cuenta que mi banda tiene una vida útil bastante prolongada. Así que por favor revisémosla continuamente. No es un
objeto de cambio, pero sí tenerlo en cuenta para evitar algún daño del componente como tal que me genere una para inadecuada de mi equipo o no programada. ¿Sí? Con esta actividad vamos a recalcar nuevamente que todas las actividades de mantenimiento preventivo son acumulativas. Para yo completar a cabalidad mi mantenimiento de 1000 horas, voy a sumar las actividades del mantenimiento de 250, de 500 horas y de 1000 horas. Todas esas actividades me van a mí a completar el mantenimiento de 1000 horas. Es decir, que voy a hacer cambio de aceite de motor, todos los filtros de la máquina, más todas las revisiones que he nombrado hasta el momento. ¿Sí? Con esto vamos a responder un par de preguntas que tengo aquí. Junior Alarcón me pregunta, Junior es un buen amigo de nosotros de La Joya de los Hachas, es un cliente continuo. Un gusto saludarte y qué gusto que estés con nosotros conectado, Junior. Junior me pregunta, ¿es recomendable realizar mantenimiento preventivo con filtros y lubricantes originales? ¿Qué beneficio tiene a diferencia de otros filtros y lubricantes? Bien, esta pregunta es bastante, para nosotros importante, ya que marca un antes y un después en el mantenimiento preventivo de mi máquina. Si yo uso lubricantes y filtros originales, yo voy a garantizar el buen funcionamiento de mi máquina. ¿Qué es lo que sucede con los filtros alternos? Que hay de muy buenas marcas, pero no necesariamente llegan a la calidad de nuestra marca John Deere. El papel filtrante, el micraje y la calidad del filtro es diferente. Ustedes pueden ver filtros que físicamente y exteriormente son iguales, pero dentro del filtro, el papel filtrante tiene una calidad superior a la del alterno. El micraje con el que está fabricado también es superior. Y nuestros filtros tienen válvulas de derivación en caso de alguna saturación del filtro. No cerraría el paso y no bloquearía el paso de aceite. Genera un bypass para garantizar la lubricación, ¿sí? Y hay ciertos componentes como el sistema hidráulico, la transmisión, que si esto me genera un daño en el filtro y se abre esa válvula bypass, automáticamente me va a aparecer una luz de advertencia en mi panel del operador. Entonces con esto yo garantizo que mi máquina no se vaya a quedar sin aceite, pero tampoco voy a permitir que funcione en esas condiciones, porque automáticamente me va a decir el panel del operador o de mi máquina qué problema estoy teniendo. Entonces esa es la diferencia entre un filtro alterno y un filtro original. Ahora con los lubricantes, el punto principal entre un lubricante alterno y un lubricante John Deere es el paquete de aditivos que tiene el lubricante. El paquete de aditivos es lo que me marca la calidad del lubricante. Entonces las propiedades físicas son unas, pero el paquete de aditivos es otro y la viscosidad es otra. Yo puedo encontrar aceites con una misma viscosidad, pero el paquete de aditivos es lo que va a marcar la diferencia entre uno y otro, y eso también el costo. El paquete de aditivos que yo voy a encontrar en un aceite de alterno, si no voy a dar nombres ni marcas, pero digamos alterno, va a ser inferior al paquete de aditivos de un lubricante John Deere. Y eso es fácil, ustedes pueden comprar o pueden comparar en la web las dos marcas y ver el paquete de aditivos y van a encontrar las diferencias. Si ustedes hacen el cruce de información, van a encontrar que la diferencia entre el paquete de aditivos del uno, que digamos John Deere, va a ser completo, el paquete de aditivos alterno va a ser reducido. Y eso está asociado también al costo. Eso, si yo lo traduzco a horas de servicio, también está asociado. Porque si ustedes se dan cuenta, en los lubricantes van a ver las recomendaciones del fabricante y las horas de trabajo que el fabricante recomienda para ese lubricante. En la mayoría de casos ustedes van a encontrar que ese lubricante dura la mitad del tiempo de lo que dura un aceite John Deere. Eso a mí me garantiza un ahorro en dinero a largo plazo, una fiabilidad de mi equipo y una reducción de tiempo de para programada para mantenimientos.
Son todos estos aspectos como una propuesta de valor que John Deere nos envía a nosotros para poder utilizar sus lubricantes y sus filtros. Optimizar el equipo para que siempre esté disponible para la operación. Entonces con esto yo garantizo que mi máquina no se vaya a quedar sin aceite, pero tampoco voy a permitir que funcione en esas condiciones, porque automáticamente me va a decir el panel del operador o de mi máquina qué problema estoy teniendo. Entonces esa es la diferencia entre un filtro alterno y un filtro original. Ahora con los lubricantes, el punto principal entre un lubricante alterno y un lubricante John Deere es el paquete de aditivos que tiene el lubricante. El paquete de aditivos es lo que me marca la calidad del lubricante. Entonces, las propiedades físicas son unas, pero el paquete de aditivos es otro y la viscosidad es otra. Yo puedo encontrar aceites con una misma viscosidad, pero el paquete de aditivos es lo que va a marcar la diferencia entre uno y otro, y eso también el costo. El paquete de aditivos que yo voy a encontrar en un aceite de alterno, si no voy a dar nombres ni marcas, pero digamos alterno, va a ser inferior al paquete de aditivos de un lubricante John Deere. Y eso es fácil, ustedes pueden comprar o pueden comparar en la web las dos marcas y ver el paquete de aditivos y van a encontrar las diferencias. Si ustedes hacen el cruce de información, van a encontrar que la diferencia entre el paquete de aditivos del uno, que digamos John Deere, va a ser completo. El paquete de aditivos alterno va a ser reducido. Y eso está asociado también al costo. Eso, si yo lo traduzco a horas de servicio, también está asociado. Porque si ustedes se dan cuenta, en los lubricantes van a ver las recomendaciones del fabricante y las horas de trabajo que el fabricante recomienda para ese lubricante. En la mayoría de casos ustedes van a encontrar que ese lubricante dura la mitad del tiempo de lo que dura un aceite John Deere. Eso a mí me garantiza un ahorro en dinero a largo plazo, una fiabilidad de mi equipo y una reducción de tiempo de para programada para mantenimientos. Son todos estos aspectos como una propuesta de valor que John Deere nos envía a nosotros para poder utilizar sus lubricantes y sus filtros. Optimizar el equipo para que siempre esté disponible para la operación. Hola, por favor me confirman que estamos nuevamente conectados para continuar con la charla. Bien, tengo confirmación, ya me están escuchando. Gracias por el tiempo. Vamos a continuar con la charla, estamos próximos ya a terminarla. Vamos a acelerar un poquito con este tema para poder cumplir con su tiempo y también respetar con el horario que estaba estipulado. Bien, para el mantenimiento de las 2000 horas vamos a hacer el cambio de la malla, la inspección de la malla de llenado del depósito hidráulico. Es simplemente
Hola, buenas tardes, por favor me confirman, ya estamos de vuelta, ya solucionamos nuestro inconveniente técnico. Por favor me confirman que me escuchan. Bien, perfecto. Tengo confirmación de que ya tenemos audio. Vamos a continuar. Veo prudente, pues en honor al tiempo y también gracias a la disponibilidad de ustedes, continuar hasta terminar esta presentación. A continuación tenemos el mantenimiento de 3.000 y 6.000 horas. ¿Por qué las ponemos juntos? Porque son actividades específicas que vamos a realizar en cada una de ellas, sumando las acciones de los mantenimientos periódicos anteriores. Entonces, me confirman que vamos a esperar unos minutitos, por favor, hasta que nos podamos conectar todos. Me van a esperar unos minutitos. Gracias por su tiempo. Bien, estimados amigos, vamos a responder algunas preguntas hasta darles tiempo que el resto de nuestros compañeros se vuelvan a conectar para poder interactuar un poco entre nosotros. William Chasilvisa nos pregunta, ¿el aceite del radiador hidráulico cada qué tiempo se cambia? Bien, el aceite del sistema hidráulico debería ser, no del radiador hidráulico. El radiador hidráulico es el componente que enfría el aceite hidráulico. Pero el aceite hidráulico de mi conjunto, de mi circuito, lo voy a reemplazar cada 2.000 horas, ¿sí? Este componente como tal lo voy a reemplazar el filtro cada 1.000 y el fluido o el aceite cada 2.000 horas. Ricardo Loaiza nos pregunta, ¿el nivel de aceite hidráulico se lo debe hacer con el motor apagado o encendido? El nivel de aceite hidráulico se lo mide con el motor apagado. El único fluido que yo debo medir con el motor encendido es el de la transmisión. ¿Por qué? Porque el convertidor de torque consume aceite que necesita para trabajar. Entonces, al consumir ese aceite, el habitáculo o el depósito de aceite de la transmisión queda en el nivel adecuado de funcionamiento. Es el único fluido que yo lo mido con el motor encendido. Ricardo, espero que haya quedado claro el por qué debo medirlo con el motor encendido la transmisión y el resto de componentes con el motor apagado. Javier Alarcón nos consulta, ¿por qué se sube demasiada la presión de la bomba hidráulica y eso hace que apague el motor?
Bien, esa presión, digamos así, o la carga que está generando la bomba hidráulica al motor y lo llega a apagar, eso se debe a una mala regulación del sistema hidráulico, de mis válvulas de alivio. Es decir, lo que al parecer sucede es que ha habido manipulación del sistema hidráulico, específicamente en las válvulas de alivio, y eso no me permite a mí tener una carga adecuada de mi bomba hidráulica hacia el motor. Lo ideal es que esa válvula de alivio o mi sistema como tal esté bien regulado. En definitiva, si yo manipulo el sistema hidráulico, debo dejarlo en los parámetros ideales de funcionamiento que me garantice un buen desempeño del equipo. No pasar el umbral recomendado por el fabricante, que eso lo vamos a encontrar en los manuales de servicio, no en los manuales del operador, sino en los manuales de servicio. Ese ya es un tema un poco más profundo que lo debería realizar un técnico certificado o calificado que conozca del tema. Yo sí te recomiendo que por favor en este tipo de asuntos sí busques la asistencia técnica y no empírica de alguien que pueda manipular el sistema hidráulico. Bien, tenemos la confirmación de que ya nos acompaña gran cantidad de nuestros amigos que estaban hace un momento. Vamos a continuar con la charla. Vamos a partir desde el mantenimiento de las 3.000 y 6.000 horas, que es lo que está pendiente para concluir. Bien, una vez más, antes de partir con el mantenimiento de las 3.000 horas, voy a recalcar que cada mantenimiento es acumulativo. Por ende, en el mantenimiento de las 3.000 horas, para completarlo al 100%, voy a realizar las actividades de 250, de 500, de 1.000 más el de 3.000 horas. ¿Qué hago en el 3.000 horas? La única diferencia es, o lo único que voy a aumentar es la calibración de válvulas. Esta calibración de válvulas es importante que la haga un técnico certificado, que conozca de la marca, que conozca del sistema, que sepa de motores, para que ocupe las cotas de reglaje adecuadas y no vaya a usar un reglaje diferente al recomendado por el fabricante. ¿Qué es el reglaje? Es la altura que debe tener esa válvula al momento de ser calibrada. ¿Sí? Esta información de igual manera la encontramos en nuestro manual de servicio, no en el manual del operador, ya que es una operación delicada que sí les recomiendo que la hagan con un técnico certificado que conozca del tema para evitar daños o desajustes en su motor. ¿Sí? Con esta actividad, y solo esta actividad, vamos a cumplir con el mantenimiento de las 3.000 horas más las actividades de 1.000, de 500 y de 250. ¿Sí? Y la actividad con la cual terminaríamos nuestro periodo de mantenimiento es a las 6.000 horas. ¿Sí? A las 6.000 horas yo voy a tener esta actividad, a sumarla prácticamente con las actividades de 250, de 500, de 1.000, de 2.000, de 3.000, más las de 6.000 horas. Esta actividad es la más completa en cuanto a mantenimiento preventivo estamos hablando. Aquí la actividad que voy a realizar es solo cambiar el refrigerante de mi motor, que lleva 6.3 galones en total en todo el conjunto, ¿sí? Y es muy sencillo hacerlo. Tengo una manguera de desfogue, como podemos ver en el punto 2, para poder vaciar todo el fluido o todo el líquido refrigerante, y lo puedo completar desde las tapas de los radiadores y del depósito de expansión. Por favor, esta actividad la vamos a hacer con el motor frío para evitar quemaduras y lesiones que podría tener en la piel, ¿sí? Como hicimos la recomendación al momento de revisar el nivel, con mayor razón al momento de hacer el cambio del refrigerante. Por favor, tengan ese cuidado adecuado. Con estas actividades nosotros cumplimos a cabalidad el periodo de mantenimiento preventivo de una retroexcavadora. Cuando yo llegue a las 6.250, reinicio mi periodo de mantenimiento y vuelvo a partir desde las 250 horas y paulatinamente o progresivamente empiezo a realizar los mantenimientos según el horómetro de mi máquina. A breves rasgos y para modo de ejemplo, si yo llego al mantenimiento de las 7.000 horas, me equivale a un mantenimiento de 1.000 horas. Si llego a mi horómetro de 8.000, me equivale a un mantenimiento de 2.000 horas.
El de 9.000 me equivale a un mantenimiento de 3.000 horas. Y así sucesivamente. Los intervalos entre 1.000 horas, que serían 250, 500 y 750, van a ser siempre iguales, señores. Que por favor, que eso no se confunda, realmente es bastante sencillo de entenderlo, y mi recomendación fundamental es seguir los parámetros que me recomienda mi fabricante. En cada manual del operador ustedes van a encontrar esta información, y si les queda alguna duda o consulta, por favor, escriban sus contactos para poderlas responder. Dentro de una de las preguntas que tuvimos de nuestros asistentes, hablaban del fluido hidráulico. ¿Sí? Nosotros, como John Deere, en la actualidad hemos normado el uso de aceites para cada uno de los fluidos. Es decir, para mi aceite de motor tengo un Plus 50, ¿sí? Un 1540. Para sistemas hidráulicos, el aceite John Deere Hydrau ISO 68. Y para transmisiones y ejes tengo el Haiger. Por ahí dentro del chat vi que uno de nuestros amigos asistentes aquí al curso mencionaba por los modelos anteriores, y es muy buena su pregunta. Con modelos anteriores y en pautas de mantenimientos anteriores, en el sistema hidráulico se ocupaba el Plus 50, el aceite de motor. Sin embargo, en la actualidad hemos normado para que todos los sistemas hidráulicos de las retroexcavadoras migren al ISO 68 o al Hydrau. ¿Sí? Este es un aceite específicamente hidráulico. ¿Y qué sucede si mi máquina ocupaba o lo hice anteriormente con otro tipo de aceite? Pues sencillo, dreno el aceite, cuando ya me toque mi periodo de mantenimiento, dreno el aceite del tanque, dreno el aceite de todas las cañerías y cilindros y vuelvo a completarlo con un aceite Hydrau de John Deere. ¿Cuál es la característica principal? Que esto me va a mantener una bomba hidráulica en muy buenas condiciones. Voy a tener fiabilidad de mis sistemas hidráulicos y voy a tener también una normalidad de uso de este aceite, y posiblemente si yo tengo una flota de equipos John Deere, voy a tener 4 tipos de fluidos diferentes para todas mis máquinas. En sí podemos nosotros tener una norma de uso de cada uno de los fluidos y va a ser mucho más sencillo. Espero que haya quedado claro en este punto para que nosotros podamos tener una claridad en el mantenimiento. Si ustedes pueden ver a continuación, tenemos una tabla con las capacidades de llenado de cada uno de los depósitos. Si gustan pueden tomar un capture de pantalla o una foto para que la almacenen. Sin embargo, cada una de ellas las van a encontrar en el manual del operador en cada uno de los puntos de mantenimiento. ¿Sí? Aquí tenemos una foto de nuestro laboratorio de análisis de aceite, en el cual nosotros podemos determinar los materiales de desgaste, presencia de agua, viscosidad, propiedades físicas del aceite y los aditivos. Con esto yo puedo hacer una comparación en la calidad del aceite posterior al uso de ese aceite en mi máquina y determinar que los componentes estén en buenas condiciones. ¿Sí? Es todo lo que hemos podido compartir con ustedes. Yo les quedo agradecido por su tiempo. Mi nombre es Iván Suárez, mis datos de contacto están aquí en la presentación. Les agradecería que por favor cualquier pregunta que ustedes quieran profundizar o algún tema que quieran profundizar, por favor tomen mi contacto, escríbanme. Estamos para responder cada una de sus preguntas. Les quedo muy agradecido por su tiempo, realmente también vale mencionarlo. Gracias por la paciencia que han tenido en este lapso, en el corte que tuvimos, realmente fue un tema técnico, y en próximas ocasiones espero verlos con la misma emoción y vamos a tener la misma metodología. Esperemos que sea más didáctico cada vez, que los temas, por favor, que ustedes quieran tocarlos a futuro, déjenmelo saber también para preparar presentaciones que sean de su interés y así nosotros tener también una retroalimentación de parte de ustedes. Yo les quedo agradecido por su tiempo. Por favor, cuídense, quédense en casa, esperemos salir pronto de este tema. Sin embargo, nosotros, pese a las condiciones que tengamos, vamos a seguir haciendo estos cursos. Pensamos que es un buen aporte para ustedes. El conocimiento es fundamental para seguir creciendo. Un gusto, un abrazo a la distancia. Gracias por su tiempo.